Hola, hola para todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero continuar las lecturas comentadas que inicié en el video anterior y lo voy a hacer con la segunda parte de las lecciones de estoicismo, filosofía antigua para la vida moderna del filósofo John Sellars. La segunda parte se titula ¿Qué eres capaz de controlar? Es un interrogante. Entonces vamos a empezar por ahí. Dice: ¿qué aspectos de tu vida eres capaz de controlar? ¿Puedes acaso escoger cuándo estar enfermo y cuándo no? ¿Decidir no tener un accidente? ¿Librar de la muerte a tus seres queridos? ¿Elegir de quién te enamoras y quién se enamora de ti? ¿Asegurar que tendrás éxito en la vida? ¿Hasta qué punto eres capaz de controlar estas cosas? Podrías influir en ellas de varias maneras, pero ¿puedes hacer que te sean favorables? Preguntas como estas son las que inquietaban a los estoicos. El manual de vida de Epicteto se abre con una clasificación contundente de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que podemos controlar, aquello sobre lo que tenemos poder, son nuestros juicios, impulsos y deseos. Prácticamente todo lo demás, según Epicteto, escapa a nuestro control. Nuestros cuerpos, nuestras posesiones materiales, nuestra reputación, nuestro éxito en el mundo, etc. La mayor parte de la infelicidad que experimentamos, prosigue el filósofo, se debe a un error de juicio, a la creencia de que controlamos cosas que en realidad se nos escapan. A primera vista parece que estamos estableciendo una división entre lo interno y lo externo, que podemos controlar nuestra mente pero no lo que nos rodea, o que distinguimos entre lo mental y lo físico, esto es que podemos controlar nuestros pensamientos pero no las cosas materiales como los cuerpos y las posesiones. Ninguna de estas dos interpretaciones es cierta, aunque las dos encierran algo de verdad. Epicteto no afirma que tengamos control sobre todas las cosas internas o todos nuestros pensamientos, sino solamente sobre ciertos actos mentales. Para ser más precisos, piensa que podemos controlar únicamente nuestros juicios y todo lo que se deriva de ellos. Nuestra mente, por lo demás, es incontrolable. No elegimos nuestras sensaciones y recuerdos y no tenemos la capacidad de encender y apagar nuestras emociones. Ya volveremos sobre estas en el próximo capítulo. Solo podemos controlar completamente nuestros juicios, es decir, lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Ahora bien, nuestros juicios son muy importantes, porque entre otras cosas determinan nuestro modo de actuar, controlan, tal como afirmaba Epicteto, nuestros deseos e impulsos. Vemos algo, juzgamos que ese algo es bueno, ese juicio genera el deseo de ese algo y ese deseo el impulso de ir tras ello. Esta búsqueda será más o menos ardua y larga dependiendo de la naturaleza de lo que se persiga. Una carrera de ensueño, una casa lujosa, y podrá tener un alto coste para nosotros y para los demás. Pero todo el proceso empieza con un simple juicio. O sea, el juicio es la forma en cómo nosotros lo que pensamos acerca de algo y la decisión que tomamos en razón de ese pensamiento. Al respecto, lo que quiero decir aquí es que no todos los juicios, obviamente a partir de lo que se está planteando en la lectura, son conscientes, o no todas las elecciones son conscientes, sino son únicamente las que pensamos. Existen muchas decisiones que nosotros tomamos que tal vez no son conscientes en el sentido de que nos demos cuenta desde el pensamiento de esas decisiones que estamos tomando. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Dice: los juicios son pues fundamentales y para nuestra desgracia los descuidamos, aunque solemos juzgar tan rápidamente que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Juzgamos con tanto apresuramiento que algo es bueno y lo hacemos tan a menudo que damos por sentado desde el principio que es bueno en sí mismo. Pero nada de lo externo es bueno en sí. Solo es materia en movimiento, y eso tiene que ver con la concepción de la naturaleza que manejaban los estoicos. Lo único genuinamente bueno es un carácter virtuoso. El emperador romano Marco Aurelio, que leyó con avidez a Epicteto, trataba de no perder de vista esto, tomándose un tiempo para reparar en la materialidad,
en la naturaleza física de las cosas aparentemente deseables antes de juzgarlas. Una buena comida no es más que el cadáver de un cerdo o de un pez. Asimismo, un aparato caro o un coche lujoso no son más que un amasijo de metal y de plástico. Todo el valor que ese tipo de cosas parecen tener es el que le atribuimos con nuestros juicios. En sí mismas no valen nada. Bueno, aquí voy a parar un momentico y quiero hacer unos comentarios. Lo que básicamente hacía Marco Aurelio cuando decía que una buena comida no era más que un cadáver de un cerdo, o que un aparato o un coche no era más que simplemente metal y plástico, era simplemente un ejercicio de meditar, unas meditaciones, para no otorgarle o no darle a las cosas el valor que éstas no tienen, o para ser conscientes de que esas cosas no son realmente relevantes, o que esas cosas no son en sí mismas lo que nosotros a partir de nuestros juicios hacemos de ellas. Eso era una práctica muy común en los estoicos de la época del Imperio Romano. Entonces seguimos. Y nosotros, según Epicteto, podemos controlar del todo nuestros juicios. Con un poco de reflexión y de cierta práctica, podemos superar pronto la tendencia a juzgar sin pensar. Si lo hacemos, si nos convertimos en dueños de nuestros pensamientos, de nuestros juicios, tendremos el control sobre nuestras vidas. Decidiremos qué es lo importante y qué no lo es, qué desear y cómo actuar. Nuestra felicidad dependerá por completo de nosotros. A simple vista, Epicteto parece afirmar que no tenemos control sobre casi nada, pero en realidad lo que dice es que todo lo que realmente importa para nuestro bienestar está en nuestras manos. Aquí básicamente lo que dice es que controlar el pensamiento y los juicios es controlar la vida. Eso era lo que pensaban básicamente los estoicos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el resto de las cosas que según Epicteto no podemos controlar, pero que nos inquietan y exigen nuestra atención? Nuestros cuerpos, nuestras posesiones, la reputación y el éxito en la vida. Para los estoicos, como hemos visto, nada de eso tiene valor en sí. En el punto de vista de Epicteto, sin embargo, hay un matiz ligeramente distinto. Puedes creer que esas cosas son buenas, no importa, porque lo cierto es que no puedes controlarlas. Si haces que tu felicidad dependa de cualquiera de ellas, la pondrás en manos de fuerzas que no dependen de ti. Si tu idea del bienestar está ligada a cosas como una relación romántica, una ambición profesional, las posesiones materiales o el aspecto físico, serán otros factores y otras personas los que manejen a su capricho tu felicidad. Y eso no es muy recomendable. Si crees que tienes control sobre cosas que en realidad no controlas, la frustración y el desengaño están casi garantizados. Cabe señalar aquí que Epicteto no insinúa que debamos dar la espalda al mundo. Que no podamos controlarlo no significa que debamos ignorar el mundo. Se trata solo de mantener con respecto a él la actitud adecuada. En su manual nos propone que vivamos nuestra vida como si fuésemos actores de una obra de teatro. No hemos elegido nuestro papel, no decidimos lo que ocurre y no controlamos la duración. Pero más que luchar contra esos factores que no controlamos, nuestra tarea es representar nuestro papel del mejor modo posible. Aquí básicamente el comentario que quisiera hacer es que la actitud adecuada no importa, por así decirlo, o no implica, mejor dicho, el importaculismo, eso que en Colombia llamamos dentro del lenguaje vulgar el importaculismo, más que todo en referencia a la política, o sea que digamos entonces que no nos debe importar la política, que debemos desprendernos de todas las cosas del mundo, o que digamos que en cierta manera, como algunas concepciones religiosas lo manejan, que debemos entonces de vivir de la manera más sencilla posible, conformándonos con cualquier cosa sin más. De eso no es de lo que se trata, sino simplemente de tener la actitud adecuada cuando de pronto sufrimos reveses en la vida y de pronto las cosas y a lo que nosotros aspiramos de pronto no nos sale en algún momento como tal vez nosotros deseábamos que nos saliera, ¿cierto? A eso básicamente es a lo que se refiere. Entonces esto hay que matizarlo, dice el autor. Todos desempeñamos varios papeles y algunos de ellos podemos cambiarlos si lo deseamos.
Nadie está insinuando, por ejemplo, que sea obligatorio quedarse estancado en un trabajo miserable o en un trabajo que no nos gusta o en una relación infeliz. Pero hay otras cosas mucho más entrelazadas con la condición humana, sobre las que no tenemos poder. Ninguno de nosotros ha escogido su nacionalidad, por ejemplo, su género, su edad, su color de piel o su orientación sexual. Todos esos aspectos, sin embargo, influyen de un modo determinante en nuestras vidas. Esos aspectos no los escogemos, sí, no escogemos haber nacido en un país, tener determinada condición social y todo eso así por el estilo y otras cosas más. Pero claro que sí podemos hacer esfuerzo por cambiar ciertas cosas de esas. Entonces continuamos. Es asimismo importante recordar que podemos controlar nuestros actos, pero no los resultados que acarrean, lo que decía ahora en lo que estaba comentando. Las cosas no siempre salen como nos gustaría o como pretendemos que salgan. A veces porque no lo hacemos todo lo bien que podríamos, y a veces a causa de otros factores que no dependen de nosotros. Antípatro, un estoico anterior a Epicteto, comparaba esto con el tiro con arco. Hasta un arquero experto puede fallar a veces porque el viento desvía la flecha. Nada puede hacer para evitarlo. Lo mismo ocurre con la medicina. No importa cuán bueno sea el doctor, ya que algunos factores que no controla pueden impedirle salvar al paciente. Los estoicos piensan que todo en la vida es así. Podemos esforzarnos, actuar de la mejor manera posible, pero nunca podremos controlar del todo el resultado de lo que hacemos. Si hacemos que nuestra felicidad dependa de lograr un objetivo, corremos el riesgo de desilusionarnos continuamente. Pero si nos contentamos con hacer las cosas del mejor modo posible, entonces nada se interpondrá en nuestro camino. Entonces ahí lo que básicamente se refiere es que las contingencias, los azares o las circunstancias que no están en nuestro control, contra eso no podemos hacer nada, y no podemos permitir que eso nos perturbe o nos haga perder la tranquilidad y la idea de felicidad que debe estar en lo que está precisamente en nuestro control. Sigue diciendo el autor: en lo que respecta a los acontecimientos externos, incluidos los resultados de nuestras propias acciones, lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por la corriente, aceptar lo que sucede, ir de su mano, más que luchar contra ello. Marco Aurelio no deja de repetirse en sus meditaciones que la naturaleza es un continuo proceso de cambio, que nada es estable y nada podemos hacer al respecto, sino aceptar lo que sucede y centrar en nuestros esfuerzos en aquello que sí está bajo nuestro control. ¿Sí? A ese respecto quisiera como hacer un matiz personal a manera de reflexión, y es que si bien es importante aceptar lo que sucede en una parte de lo que nos pasa como seres humanos, de lo que hacemos como seres humanos, esa aceptación o ese cuento no aplicaría para la política, porque ahí sí ese asunto ya se convertiría más bien en resignación. El permitir nosotros que en la política sucedan las cosas simplemente de forma pasiva, sin procurar hacer cambios, es algo que definitivamente no podemos aceptar, y que no aplicaría pues para esto acá, sino más bien para lo que nos pasa en nuestra vida individual, más que todo, más no en la parte colectiva. Epicteto insiste mucho en la necesidad de centrarse en esto, en lo que está bajo nuestro control, de olvidar lo que se nos escapa y dirigir toda nuestra atención a nuestros juicios. Así mejorará nuestro carácter, el único modo de alcanzar eso que se nos llama el plácido fluir de la vida. Pero no hay que bajar la guardia, porque si dejamos de prestar atención a nuestros juicios, aunque solo sea un momento, corremos el riesgo de volver a caer en los malos hábitos. Epicteto compara esto con un marinero que gobierna un barco. Para el marinero es más fácil naufragar que mantenerse a salvo navegando. Todo lo que ha de hacer es ir en contra del viento. El desastre será inmediato. En realidad ni siquiera tiene que hacerlo por su propia voluntad. Una breve distracción producirá el mismo resultado. Si nos descuidamos lo más mínimo, perderemos todo lo que hayamos conseguido. De modo que debemos dedicar unos instantes a reflexionar sobre los acontecimientos de cada día. Marco Aurelio practicaba la reflexión al despertarse. Así se preparaba para afrontar el nuevo día, considerando todos los desafíos que a buen seguro tendría que afrontar,
y buscando el mejor modo de manejarlos. También Séneca lo hacía, pero al anochecer, y reflexionando sobre lo ya acontecido. Pensaba en qué había hecho bien y en qué se había equivocado, dónde había fallado su atención y cómo podría hacerlo mejor al día siguiente. Epicteto iba incluso más lejos. Como el marinero que gobierna el barco, es esencial que no perdamos la concentración en ningún instante, que estemos preparados para cualquier cosa que pueda sucedernos. Debemos tener siempre a mano nuestros principios filosóficos, o de lo contrario volveremos a juzgar erróneamente. He aquí la filosofía entendida como una práctica diaria, como un modo de vivir. Entonces aquí finalizo con un comentario que básicamente resume lo último que está planteando el autor. Lo que se plantea y lo que es urgente que hagamos, digamos que los seres humanos en este mundo tan turbulento y tan complejo en el que estamos viviendo, es básicamente en meditar diariamente en lo que vamos a hacer y en lo que hemos hecho, bien o mal, para a partir de eso felicitarnos, como por ejemplo dice Séneca en una de sus cartas, en una de las cartas que le escribió a Lucilio, para felicitarnos, por ejemplo, cuando le dice a Lucilio, cuando hayas hecho algo bien, felicítate a ti mismo, date una palmada a ti mismo como en un aspecto metafórico por lo bien que has hecho eso, pero cuando hayas hecho algo mal, cuando hayas cometido un error en una forma de proceder, en una forma de actuar con respecto a una situación que se te presentó, pues entonces estimúlate a ti mismo a decir, eso no lo voy a volver, no lo voy a repetir, ese tipo de error, ese tipo de acción, ese tipo de proceder o de forma de actuar no la vuelvo a repetir, ¿cierto? Como por ejemplo cuando Séneca decía, reprendí a esta persona de una forma tal que realmente no logré lo que esperaba de esa persona, sino que logré todo lo contrario, ¿cierto? Que esa persona antes se enemistara conmigo, que no me escuchara mi consejo, no escuchara lo que yo le quería decir. Entonces es básicamente a eso a lo que se refiere y que creo yo que es una lección muy importante del estoicismo para la vida en la que vivimos. Vivimos de forma tan acelerada que ni tiempo sacamos para pensar constantemente o meditar constantemente en lo que estamos haciendo bien, en lo que estamos haciendo mal, para mirar qué es lo que tenemos que mejorar y en qué tenemos que seguir trabajando, en qué tenemos que seguir haciendo bien para que nuestra vida sea un ejercicio constantemente de transformación y de mejora de nosotros mismos. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y espero que les haya gustado la lectura de hoy. Un feliz día.